Amante Padre Celestial, te agradecemos por tus bendiciones, tu amor, tu compasión hacia nosotros. También te agradecemos que esta noche te dignas a estar aquí con nosotros y a enseñarnos. Por medio de tu Espíritu, Señor, abre los ojos de nuestras mentes, ayúdanos a ver la luz, la verdad que tú tienes para nosotros y ayúdanos, Señor, a recibirla con gozo. Te pedimos también que bendigas a aquellos que verán las grabaciones más tarde. Dales también a ellos la bendición de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces comenzaremos ahora repasando los versículos de memoria y el primero que tenemos siempre es Mateo 1:21. Llamarás su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está. Si no los tienen antes o si desean tenerlos todos seguidos, ahora pueden comenzar a escribir las citas. Mateo 1:21 es el primero. Ahora viene el segundo. Viene de segunda de Pedro 3:13 y habla y dice: bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Y justicia, como ya hemos dicho varias veces y lo vamos a seguir repitiendo porque en nuestra mente a veces no entendemos bien ese es el verdadero sentido de ese término en español especialmente. Justicia quiere decir buen hacer, buen obrar, rectitud. Entonces allí habrá en el nuevo cielos y tierra nueva, allí habrá rectitud, buen obrar. Luego viene Hebreos 9:28 y habla de Cristo y su segunda venida. Dice: así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Ya no tendrá que ver con el pecado, ya no viene a llevar nuestros pecados ni a morir por ellos. Entonces dice: y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. Y mi oración es que todos los que estamos aquí y los que se sigan uniendo esta noche y nuestras familias, que estemos en el grupo de los que están esperando a Cristo. El último que agregamos a nuestra lista fue Filipenses 3:9. Hablando de la segunda venida de Cristo, no está en el mismo libro ni en el mismo capítulo, claro está, pero habla del mismo tema y dice: y ser hallado ese día cuando Cristo regrese por segunda vez, ya sin relación con el pecado, ser hallado en Él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Repitámoslo una vez más: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Muy bien, entonces les animo con toda el alma a que sigan repasando y aprendiéndose, memorizando los versículos de memoria. No los dejen atrasar para que así después no se sientan como acosados o se den por vencidos y no los hagan, ¿no? Así que sigan repasándolos y aprendiéndoselos de memoria. Entonces, habíamos llegado en nuestro estudio hasta la página 47 y estamos comenzando entonces el capítulo 6. El título del capítulo 6 es La carne opuesta al espíritu. Vamos a esta noche, espero que lleguemos hasta el lugar donde precisamente se hace esto bien claro en el capítulo. Este artículo, la carne opuesta al espíritu, se basa en Génesis capítulo 16. Abramos nuestras Biblias allí. Génesis capítulo 16. La vez pasada habíamos terminado estudiando el capítulo 15 de Génesis, donde Dios se le presenta a Abraham y lo saluda y le dice: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón supremamente grande. Abraham
casi ni le contesta el saludo, sino que le dice, Señor, aquí tengo el sustituto que necesitamos porque tú me prometiste un hijo y todavía no lo tengo. Así que aquí está mi mayordomo, este esclavo que nació en mi casa, él sirve de heredero. Conmigo está bien. Y Dios le dice, no, 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 no. Eso no es así. Será alguien que viene de tus entrañas. Y lo sacó a que viera las estrellas y le dijo, mira a ver si las puedes contar. Y Abraham le creyó a Dios que así sería el número de sus descendientes, y Dios le contó eso por justicia. ¿Qué es justicia? Por buen hacer, por buenas obras, ¿verdad? El creer se contó por buenas obras. También vimos allí en ese mismo capítulo que Dios había condescendido a cortar aquellos animales y pasar por en medio de ellos, firmando el pacto que había hecho con Abraham. Y sabemos que lo que Dios prometió allá, se lo prometió a Abraham y a su descendencia. Por lo tanto, es una promesa para nosotros y es algo que él no va a quebrar, no va a fallar en su promesa. Entonces ahora seguimos en el capítulo 16 de Génesis. En el libro están los versículos 1 y 2. Vamos a leerlos de allí, del 1 y 2, y luego pasamos a la Biblia para seguir leyendo de allí en adelante. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, y quizá tendré hijos de ella. Atendió Abraham el ruego de Sarai. Estos son versículos 1 y 2, entonces ahora vamos a la Biblia y vamos a seguir leyendo de allí hasta el versículo 13. Quiero señalar un par de asuntos en estos dos versículos que hemos leído aquí. Sarai, la esposa de Abraham, le dijo que entrara en una relación con su sierva, con la esclava de Sara. Ahora, recordemos que ellos ya sabían lo que era bueno y lo que era malo. Pero lo que tenemos que ver aquí es que cómo se atreven, y no estoy señalando a Sara y a Abraham, me estoy señalando a mí misma, y nos podemos señalar todos a cada uno de nosotros mismos. ¿Por qué? Lo que está haciendo Sara ahí en nuestras mismas vidas, ¿cuántas veces no lo hemos tratado de hacer? Decimos, bueno, el Señor prometió tal y tal cosa, pero como no lo ha hecho, entonces yo voy a hacer esto, aunque sea en contra de lo que Dios ha mostrado que debemos o que no debemos hacer. ¿Qué forma de pensar? ¿Vamos a estar haciendo lo correcto, llevando a cabo algo que es contra la voluntad de Dios? Eso no puede ser. Eso es una manera en que nosotros racionalizamos y nos engañamos a nosotros mismos en esa manera de pensar. En el versículo 2 también, cuando Sara comienza a hablarle a su esposo, le dice, ¿ya ves que qué? Que Jehová no me ha hecho estéril. De una vez abre el diálogo echándole la culpa a Dios. Mira, Dios me hizo estéril. La culpa es de él. Si no fuera porque él no ha hecho lo que debe hacer, si no fuera porque él prometió y no puede, si no fuera porque yo soy estéril porque él me hizo así, entonces yo no tendría que buscar otra manera. Yo no tendría que hacer lo que no debería hacer. ¿No es así como hemos siempre hecho los humanos? Siempre le echamos la culpa a Dios, tal vez no directamente como ella, pero hacemos una excusa y esa excusa lleva a otra cosa y a otra cosa. ¿Recuerdan a Adán y Eva? Lo primero que Adán le dijo a Dios cuando él le dijo, ¿qué pasó? La mujer que me diste por compañera. Habló con la mujer y ¿qué dijo la mujer? La serpiente me engañó. ¿Quién creó a la serpiente? Pues Dios la creó a la serpiente. Siempre, aunque llegue en grados más avanzados, sin embargo, siempre llega al mismo punto. Le estamos echando la culpa a Dios. No soy yo la del problema.
No, es Dios el que me puso en este problema. Y como Él me puso en ese problema, a mí me toca conseguir la solución, así sea en contra de la voluntad de Él. Cuando lo ponemos de esa manera, qué insensatez la que es. Pero cuando lo estamos haciendo, cuán ciegos somos a la verdad. Sigamos leyendo el versículo 3 ahora. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, y diola a Abraham, su marido, por mujer. Llevaban 10 años ya de haber salido entonces de su casa. ¿Cuántos años esperamos entonces que tienen? ¿Recuerdan? Abraham salió de 75 y Agar tenía 65. Ahora, en el capítulo 16 de Génesis, estamos allí leyendo el versículo, estamos en el versículo 3, allí entonces ya para estas horas, Abraham tiene 85 años y su esposa pues tiene 75, se llevan 10 años. Entonces vamos a pasar al versículo 4. Y él, Abraham, cohabitó con Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿No es así siempre? Cuando pensamos que tenemos la respuesta, pero es la respuesta nuestra, no de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿hacemos que las cosas salgan bien? Esperamos que salgan bien, pero ¿salen bien? Nunca salen bien cuando hacemos lo que no debemos hacer por tratar de conseguir una solución en vez de esperar que Dios nos dé la solución. Y ahora apenas Agar se da cuenta que está embarazada, entonces comienza a despreciar a su señora, a su ama. ¿Por qué no podía hacerlo? Ella misma se la había dado, esa había sido la idea de ella. Ahora, recordemos que en esa cultura, en ese tiempo, una mujer que no tenía hijos se miraba con desprecio, se miraba como que no valía, no tenía nada que dar a la comunidad, era menos que los demás. Y así se siente, aunque esta todavía es esclava, sin embargo se siente mejor que su señora. Seré tu esclava, pero voy a tener el hijo de tu esposo. ¿Qué situación tan horrible se presenta ya entonces en ese hogar? Y esa situación se desarrolló durante toda la vida que ellos vivieron y todavía la tenemos allá, en el Medio Oriente, ardiendo e hirviendo. Así como comenzó en la casa de Abraham y Sara. Versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. En otras versiones dice, mi vergüenza sea sobre ti. Yo puse mi sierva en tu seno, y viéndose embarazada me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre mí y ti. Fijémonos allí que ella fue la que comenzó con la idea, él siguió la idea, estuvo de acuerdo con ella, pero cuando ahora se levanta el problema, ¿qué le dice Sarai? Que mi vergüenza sea sobre ti. Tú tienes que traerle ahora la solución a esto. ¿No es eso lo que ocurre cada vez que hacemos las cosas que Dios no nos ha mandado hacer o cuando queremos buscar la solución a las cosas que Dios solamente puede solventar? Terminamos echándole la culpa a los demás. ¿No salió bien? Bueno, entonces tú te encargas de salir adelante con esto. Y no solamente eso, sino a quién más mete en el lío ahora. Juzgue Jehová entre mí y ti. Arrastramos a Dios a nuestro problema y lo hacemos cargo de esto también. Estamos pasando cada uno de estos versículos, leyéndolos despacio y analizándolos, porque en la experiencia de Abraham y su familia hay tanta lección para nosotros en tantos niveles. Es necesario que lo hagamos. Por eso oramos al principio y le pedimos al Señor que el Espíritu Santo nos ayudara a ver la verdad que Él tiene para nosotros. Porque es una verdad que es relevante para nosotros, tanto como fue para Abraham
y Sarai. Versículo 6. Y respondió Abraham a Sarai: He ahí tu sierva en tu mano, haz con ella lo que bien te pareciere. Y como Sarai la afligiese, huyóse de su presencia. No hicieron nada ellos, pero Sarai era fuerte, la trataba mal, y entonces lo que la sierva Agar decidió hacer fue simplemente huir. Huir, no aguantó. Recuerden, está embarazada, ¿verdad? Versículo 7, estamos en Génesis 16, versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella le respondió: Huyo de delante de Sarai, mi señora. Noten la forma en que el ángel se refiere a ella. La llama por nombre, lo cual le da a ella enseguida ese descanso, ese alivio dentro de sí misma, de saber que este no era un extraño que estaba buscando hacerle mal. La llama por su nombre, pero notemos también que la llama como sierva de Sarai. En toda la historia, desde que Agar queda embarazada y el hijo nace, y luego otras historias que siguen de allí para adelante durante el tiempo que el muchacho estaba creciendo y demás, a Agar siempre se la llamó por parte de Dios. Siempre Dios se refirió a ella como la sierva de Sarai. Nunca se refirió a Agar como la esposa de Abraham. No le dijo: regresa donde tu esposo. No le dijo: Agar, esposa de Abraham. No, no. Todo eso estaba en contra de la voluntad de él, y él no iba. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él no cambia ni tiene sombra de variación. No iba a echar por tierra lo único que él había hecho, que era para el bien nuestro, el matrimonio. No podía echar por tierra el matrimonio, ni la relación del matrimonio, ni la relación familiar. No podía hacer esto. Seguimos en el versículo 9. Y díjole el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo de su mano. Estas no son palabras fáciles de decir, ¿verdad? Porque le está diciendo que tiene que regresar. Y la forma en que va a regresar ha de ser siendo sumisa, humilde. No creemos que el Señor sabía que estas eran palabras duras para Agar. Él sabía que sí eran. Pero cuando hay que decir la verdad, hay que decir la verdad. La vamos a decir con amabilidad, porque ¿cómo se las dijo? No las dijo: Agar, regresa. Tú no tienes derecho a estar por acá. Te necesita ya tu señora. Tú sabes tu deber. No, se regresa y sé humilde. Recordemos que en cada mandato de Dios va junto con el mandato la gracia y la forma, la fuerza, la energía para hacer lo que el Señor nos manda hacer. Eso es lo que está haciendo allí precisamente. Versículo 10. Díjole también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu linaje, que no será contado a causa de la muchedumbre. Versículo 11 le dijo también el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y parirás un hijo, y llamarás su nombre Ismael. Notemos allí como la misericordia, la bondad de Dios se demuestra a Agar. Como ya hemos dicho, no la trató groseramente ni fuertemente. Le dio la solución que necesitaba. Le habló con bondad, con gentileza. La llamó por su nombre. Y ahora le dice: vas a tener un hijo.
Nuevamente, pensemos que esto está sucediendo en el contexto de la cultura de aquel tiempo. Vas a tener, no solamente vas a tener un niño, sino vas a tener un hijo varón. Si era un gran premio que una mujer pudiera tener hijos, era un premio mayor si podía tener hijos varones. Entonces le está diciendo, mira, tu situación como la estás viendo y la razón por la cual estás aquí no es para que para que temas y te desesperes. Dios tiene planes más grandes para ti. No pienses en tu situación como tú la ves. Piensa en la forma como la ve Dios. Sigamos leyendo. Esto es bello y precioso. Versículo 11. Díjole aún el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y parirás un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque oído a Jehová tu aflicción. Le da el nombre para la criatura y el nombre que le está dando representa ¿qué significado? Jehová ha oído tu aflicción. De allí en adelante, Agar va a tener la memoria y el recuerdo de que Dios escucha su aflicción, no solamente una vez, no solamente allá junto al manantial, no solamente cuando salió corriendo huyendo de su señora. En toda ocasión, Agar, Dios escucha tu aflicción. Y cada vez que ella llamaba a su niño, Ismael, ¿qué estaba diciendo? Dios escucha tu aflicción. Versículo 12. Y él será hombre fiero, su mano contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Versículo 13. Aquí viene la respuesta. ¿Cómo respondió Agar? Entonces lo llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba. Tú eres el Dios de la vista, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? El nombre que le dio a Dios es el Dios que ve. Él le dijo, he visto tu aflicción, ¿verdad? Y ahora aquí ella dice, he visto al Dios que me ve. ¿Qué cosa, qué encuentro tan precioso allí sucedió? Tan elocuente, tan transformador, que Agar no pensó, hubiera podido pensar, ¿verdad? ¿Yo qué tengo que ver con ese Dios? Ese es el Dios de Abraham y de Sara, los que me están tratando mal, los que me hicieron huir, los que esto, los que lo otro. Hubiera podido acordarse de todas las cosas que hubieran sucedido antes en la casa y ahora las podía sacar y decir, qué Dios ni que nada, yo no quiero nada con él. No, entendió y comprendió, recibió el mensaje del ángel del Señor y dijo, aquí está el Dios que me ve. Versículo, ya ese fue el 13, ese fue el último que íbamos a leer. Y dice, ¿no he visto también aquí al que me ve? ¿Hemos visto nosotros al que nos ve? ¿Estamos conscientes de que vivimos a la vista de aquel que nos ve? No está simplemente haciendo todo lo que tiene que hacer y aquí y allá y todos los universos y los mundos y los satélites, las estrellas y las galaxias y de vez en cuando echa una mirada para ver cómo van las cosas. No, nos ve, es constante en vernos. La historia de Agar nos recuerda que no es solamente para Agar, es para nosotros en la misma forma, el Dios que nos ve. Ahora regresemos al libro. Estamos en la página 47 y vamos a leer en el segundo párrafo. Recordemos lo que hemos leído porque de allí vamos a seguir en adelante. Ese fue el gran error en la vida de Abraham. Pero a partir de él aprendió una lección y quedó registrado para enseñanza de todos nosotros. Daremos por conocida la historia subsiguiente. Como el Señor dijo a Abraham que Ismael, el hijo de Agar, no era el heredero que había prometido, sino que Sara, su esposa, le daría un hijo, y como tras nacer Isaac fueron expulsados
Agar e Ismael. Todo eso es parte de la historia que va hacia adelante todavía en el futuro. Esta vez solamente llegamos hasta donde estaba Agar embarazada. ¿Seguimos? Podemos así pasar directamente a algunas de las importantes lecciones que derivan del relato. En primer lugar, y por favor, si tienen sus lapiceros o lápices listos, por favor subrayen las siguientes dos líneas, la primera y la segunda de ese párrafo. Pónganle una estrellita, pónganle algo, porque esto es muy importante. Esta es la clave para no caer en el mismo error de Abraham. Dice, en primer lugar, debiéramos aprender acerca de la necedad del hombre que intenta cumplir las promesas de Dios. Yo tengo una manera de decir eso, pero con otras palabras. La forma en que yo lo pongo es que nosotros nunca podemos guardar las promesas de Dios. ¿Por qué? Las promesas de Dios, solo Dios las puede guardar. Vamos a leer más en cuanto a esto esta noche y lo vamos a entender mejor. Dios había prometido a Abraham una simiente imposible de contar. Cuando le hizo la promesa, estaba más allá de toda posibilidad humana el que Abraham tuviera un hijo de su mujer. Pero aceptó la palabra del Señor y su fe le fue contada por justicia. Eso está en Génesis 15, ¿verdad? Vayamos poniéndonos bien familiarizados con los capítulos. Capítulo 12 de Génesis, Dios llama a Abraham y a su familia a que dejen a su parentela. Capítulo 15, Dios se le presenta a Abraham. Abraham le ofrece a su siervo Eliezer para ser el heredero y luego Dios le muestra las estrellas y le dice que así va a ser el número, etc. Estemos pendientes de todo eso. Hermanos, es necesario saber esto de esa manera para que podamos tener cómo explicar la razón por la cual ustedes y yo somos herederos de Abraham, herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Esto tiene que ver con nosotros. Es la historia de la familia. Tenemos que saberla. Seguimos leyendo entonces. Eso era en sí mismo evidencia de que no se trataría de una simiente común u ordinaria, sino una simiente de fe. Pero su esposa no tenía la misma fe. Sin embargo, ella pensaba que sí la tenía. Y al seguir su consejo, hasta el propio Abraham pensó sin duda estar obrando en armonía con la palabra de Dios. Y como dijimos ya, jamás debemos pensar que estamos actuando en armonía con la palabra de Dios cuando estamos obrando en contra de lo que esa palabra nos dice. Sigo leyendo. El problema es que estaba oyendo la voz de su mujer, de su esposa, en lugar de oír la del Señor. Noten que allí no dice que el problema es que él le escuchó a su esposa. Punto. No, el problema es que le escuchó a la esposa en lugar de escuchar a Dios. Escuchar a la esposa no es el problema. A veces el no escucharla, diría yo que sería el problema, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces seguimos. Su razonamiento era que Dios les había prometido una gran familia, pero dada la imposibilidad de Sara para tener hijos, era evidente que Dios debía esperar que ellos recurrieran a algún otro medio de obtener simiente. Ese es el trato que la razón humana suele dar a las promesas de Dios. Sin embargo, qué gran cortedad de miras manifestaron. Yo diría esto de otra manera. Sin embargo, qué gran vista de miopía. Qué visión corta. Qué corta vista tenían en pensar así, ¿verdad? Por favor, subrayen la siguiente oración. Dios había hecho la promesa, por lo tanto, solo Él podía cumplirla. Como dije antes, solo Dios puede cumplir las promesas que Dios hace.
Si nosotros tratamos de cumplir las promesas que Dios hizo para nosotros, vamos a terminar siempre en problemas igual que Abraham y Sara. Seguimos leyendo. Cuando un hombre hace una promesa, otra persona puede efectuar lo prometido, pero en ese caso, el que hizo la promesa no cumplió su palabra. ¿Verdad? Si yo vengo y le digo a mi esposo, oye, ¿dónde están las manzanas que me prometiste? Y las manzanas me las prometió fue mi hijo. Mi esposo tal vez dice, oh, ok, yo te busco las manzanas y me las trae. Ok, tengo las manzanas, pero mi hijo no cumplió con la promesa. El hecho de que mi esposo las haya hecho, su papá las haya traído, no quiere decir que mi hijo cumplió la promesa que me hizo. De la misma manera, aunque nosotros creamos que estamos adquiriendo la promesa de Dios, entonces le estamos diciendo a Dios que Él es un mentiroso. No cumplió la promesa. Cuando estamos tratando de buscar el cumplimiento de las promesas de Dios por nuestra propia cuenta, estamos diciendo que Dios no es digno de nuestra confianza. No podemos esperar en Él. Sigamos leyendo. Así, aún en el caso de haber podido obtener lo prometido mediante la estratagema llevada a cabo, el resultado habría sido excluir al Señor del cumplimiento de su palabra. Subrayen las siguientes dos sentencias. Por lo tanto, estaban obrando en contra de Dios. El hombre no puede efectuar las promesas de Dios. Solo en Cristo pueden hallar cumplimiento. Y la razón por la cual subrayamos, quiero recordarles a todos, por si acaso, es para que cuando regresemos a repasar el material que hemos estudiado, se nos haga más fácil también de encontrar los puntos salientes. Seguimos leyendo. Nos resulta muy fácil ver en el caso que estamos estudiando, ver eso en el caso que estamos estudiando. Sin embargo, cuán a menudo, en nuestra experiencia, en lugar de esperar que el Señor efectúe lo que ha prometido, nos cansamos de la espera e intentamos hacerlo en lugar de Él, fracasando, ¿cuándo? Siempre en ello. Si Dios nos ha prometido, no busquemos el fracaso. Por eso, esperemos la victoria y el cumplimiento por medio de Dios mismo. Allí esto va ligado con el último versículo de memoria que tenemos, ¿verdad? El de Filipenses 3:9. Repitámoslo otra vez. Y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia, sí, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No tratemos de buscarla por nuestra propia justicia, por nuestro propio cumplimiento, por nuestra propia obediencia. No, no, no. Sigamos adelante. De hecho, quisiera traer esto a colación aquí. Cuando decía allí, el hombre no puede efectuar las promesas de Dios, solo en Cristo pueden hallar cumplimiento. Esto también tiene que ver no solamente con las promesas del pacto que Dios le hizo a Abraham y por lo tanto son para nosotros también. Los 10 mandamientos son promesas de Dios. Los escuchamos generalmente como mandatos. No harás esto, haga lo otro, sí, no se te olvide, va, como que fuera un teniente general que está dando órdenes. No, es Dios diciéndonos, si me permites, voy a hacer esto en ti. Te prometo que yo puedo. Ay, Señor, pero yo siempre digo mentiras. No mentirás, te prometo que no vas a mentir. Las promesas de Dios, solo Dios puede cumplirlas, pero tenemos que permitirle que lo haga en nosotros, ¿verdad? Seguimos ahora con la sección espiritual y literal. Años más tarde, se cumplió la promesa de la forma prevista por Dios, pero no fue antes de que Abraham y su esposa creyeran plenamente en el Señor. Aquí viene ahora una cita de Hebreos 11:11 y dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel
quien lo había prometido. Cuando no permitimos que Dios cumpla las promesas, no le estamos permitiendo que nos muestre, que demuestre su fidelidad. Isaac fue fruto de la fe. Está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Esto viene de Gálatas 4, 22 y 23. Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, en otras palabras, según la voluntad humana. Ellos se hicieron el plan y lo llevaron a cabo. Pero el de la libre, en virtud de la promesa. Esto es de Gálatas 4, 22 y 23. Vamos al libro de Gálatas en el capítulo, en el mismo capítulo 4, pero vamos a ir al versículo 28. Gálatas en el Nuevo Testamento. Y está también en el chat, Janet lo ha puesto, así que lo pueden leer de allí si no saben cómo llegar a Gálatas. Gálatas 4, vamos a comenzar con el versículo 28. Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Sí, aquí cuando se habla de la carne de la promesa, los unos son Ismael era hijo de Abraham, por lo tanto tenía la sangre, los genes, era hijo biológico de él. Pero aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de hijos de la promesa, hijos por la fe. Hijos son aquellos de la promesa, los que creen en el mismo Dios que Abraham creyó y con la fe que Abraham llegó a creer en él. Esos son los verdaderos herederos. Seguimos leyendo entonces en el versículo 29. Empero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Y en Génesis 21, si pueden marcar allí para que vayamos a Génesis 21 y vamos a ver cómo Ismael se estaba riendo y estaba persiguiendo, por así decirlo, a el niño que nació, Isaac, el hijo de la promesa. Génesis capítulo 21, versículos 8, 9 y 10. Vamos a conseguir allí lo que sucedió. Ahí está la historia. 8, 9 y 10. Y creció el niño Isaac, y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. 9. Y vio Sara al hijo de Agar, la egipcia, el cual había parido a Abraham, que se burlaba. Allí estaba Ismael, que tenía aproximadamente 17 años para este entonces, burlándose del niño de 3 años que ese era el día en que lo destetaban. Qué duro es para un niño cuando tiene que pasar por esa situación. Y este muchacho se estaba riendo, se estaba burlando de la angustia, de la tristeza del niño, Isaac. Leamos ahora el versículo 10 porque allí van a sonar las mismas palabras que hay en Gálatas. Dice, por tanto dijo a Abraham, Sara le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. Vamos ahora, regresemos nuevamente a Gálatas 4, donde estábamos. Gálatas 4, del 28 al 31, ya estábamos en el versículo 30. ¿Más qué dice la escritura? Aquí está lo que acabamos de leer en Génesis. Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo del libre. Versículo 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, mas de la libre. Si hemos nacido si hemos nacido espiritualmente de obras, de querer comprar el favor de Dios, de rechazar la cruz de Cristo porque queremos hacerlo nosotros mismos, queremos demostrar que sí podemos. En cualquiera de esas maneras estamos simplemente diciendo que somos hijos de la esclava. Somos esclavos, porque no hay forma en que lo podamos hacer por nosotros mismos. Pero si ya el Señor nos dio la libertad y les está diciendo allí, de manera que ya no somos hijos de la sierva, somos hijos de la libre.
hemos nacido ya libres. Vayamos ahora al capítulo 5, que comienza enseguida después y dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Versículos 6, vamos al 6 después de esto. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino ¿qué cosa? La fe que obra por el amor. La fe de Jesús que obra en nosotros. Cuando estamos enamorados de Cristo, reconocemos la libertad que nos dio, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, que no nos la merecíamos ni nunca nos la mereceremos por nuestra propia forma de comportarnos. No las merecemos porque Dios nos la dio. Cuando nos enamoramos de Cristo, entonces vamos a hacer todas las cosas porque lo amamos. Porque queremos darle a entender lo tanto que nosotros lo amamos. Si alguien se me acerca al caminar por la calle y me abre una lista de todo lo que quiere que yo haga y me dice: mira, quiero que te cases conmigo porque necesito a alguien que me lave la ropa, me cocine la comida, me críe a los hijos, me haga el mercado. ¡Ja! Ahora sí, no, apártate de mi camino, estás loco. Pero si me hablas con amor, me enamoras, haces que yo te ame, ¿qué termino haciendo? Casándome contigo y te lavo la ropa, te cocino la comida, te hago el mercado, te cuido de los hijos y busco la manera de complacerte en todo, en buscar más. Pero si no estamos enamorados de Cristo, es una carga. Es el yugo de servidumbre que menciona allí en el versículo 1 del capítulo 5. Pero estando libres, ¿qué nos insta a hacer? Estar firmes en la libertad que Cristo nos dio. Sigamos otra vez en el libro. Muchos parecen olvidar este hecho. Olvidan que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y el otro de la libre. Uno nacido según la carne y el otro según el espíritu. De ahí la confusión relativa a la simiente literal y espiritual de Abraham. Se suele considerar lo espiritual como opuesto a lo literal. No, eso es espiritual, pero esto es literal. No, esos no son los opuestos. No hay cosa tal. Espiritual es solo opuesto a carnal. El hijo Isaac fue nacido del espíritu. Ismael fue nacido carnalmente porque fue la idea y el objetivo y la obra de seres humanos, sus propias ideas, sus propios proyectos en su propia manera. Lo opuesto al espíritu es carnal, no literal. Isaac nació, aquí está la ilustración de esos términos, y les aconsejo, hermanos, que regresen y lo lean, muy importante y trae mucha energía espiritual para nosotros. Isaac nació por el espíritu, sin embargo fue un niño tan real y literal como Ismael. Por lo tanto, la verdadera simiente de Abraham solo está constituida por los que son espirituales, pero eso no los hace para nada menos reales. Dios es espíritu, sin embargo, es un Dios real. Cristo tenía un cuerpo espiritual tras su resurrección, sin embargo, era un ser real, literal, y era susceptible del mismo trato que otros cuerpos. Así los cuerpos de los santos tras la resurrección serán espirituales y al mismo tiempo también reales. Espiritual no es sinónimo de imaginario. No es que nos estamos imaginando que existe un Dios y solamente existe en nuestra imaginación. No, Él es espiritual, pero es real, es literal. Verdaderamente lo espiritual, subrayen estas 2 últimas líneas,
Verdaderamente lo espiritual es más real que lo carnal, puesto que solo lo primero, lo espiritual, permanece para siempre. Cerraremos con el versículo de 2 de Corintios 4, por favor, abran sus Biblias allá. 2 de Corintios, está unas pocas páginas antes de Gálatas. 2 de Corintios capítulo 4, versículos 6 al 9. 4, 6 al 9. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Tenemos, empero, este tesoro, ese conocimiento de lo que Dios está haciendo y cómo dio a su Hijo Jesucristo. Tenemos ese tesoro, ¿en qué? En vasos de barro. Nosotros somos hechos de barro, ¿verdad? Así fue como fue la creación. Somos vasijitas de barro que con cualquier cosita que nos tocan, ¡pum!, nos caemos y nos rompemos. Esa es la única fuerza que tenemos. Somos débiles, ¿verdad? Seguimos leyendo. Versículo, ¿dónde estoy? Aquí. Versículo 8. Versículo 7. ¿Para qué es que ese tesoro está en vasos de barro? ¿Cuál es el objetivo? Para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cómo se reconoce eso? Leamos el versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros o perplejos, mas no desesperados. Versículo 9. Perseguidos, mas no desamparados. Abatidos, mas no perecemos. Los 3 últimos versículos de ese capítulo terminan diciendo, versículo 16, por tanto, no desmayamos, aunque aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Porque lo que al presente es momentáneamente y leve de nuestra tribulación, nos sobra un sobremanera y eterno peso de gloria. ¿Cómo? No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Y como acabamos de leer allí, esas cosas son eternas, son reales, son espirituales. Por eso son eternas. Postrémonos de rodillas para la oración. Amante Padre Celestial, reconocemos al arrodillarnos delante de ti que nos estamos postrando delante de un Dios que tiene grandes promesas para nosotros, planes eternos para cada ser humano, y que ha puesto todos estos en estas vasijas tan débiles como somos nosotros, para que así, cuando nuestra vasija no se quiebre, no se rompa fácilmente, todo el mundo, incluyendo nosotros mismos, nos podamos dar cuenta que la única forma por la cual sobrevivimos es porque tu fuerza nos ha sostenido. Señor, ayúdanos a ver por la fe las cosas que son espirituales, las cosas que no se ven, pero son reales, son literales, son eternas. Gracias, Señor, por ese conocimiento que trae tanto ánimo a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.